Hola a todos, quien les habla y saluda César Alejandro Ferrer en este especial de inteligencia creativa, aprender, conocer y pensar. Solemos defender la libertad de expresión, aunque no tenemos costumbre de pararnos a pensar si tenemos libertad de pensamiento, entendiendo a esta como la oportunidad de tomar una decisión libre y meditada con lo que elijamos nuestros valores sin condicionamiento cultural, político, social ni económico. Desde que nacemos, lo habitual es que las personas que nos cuidan traten de hacernos partícipes de su manera de pensar. Pueden hacer esto de una manera abierta, manifestándolo directamente o indirecta, solo permitiéndonos contacto social con las personas que siguen su misma línea de pensamiento y no hablando demasiado bien de las que se oponen. Arturo Grax dijo en alguna oportunidad: si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Somos libres para pensar. Es difícil saber si somos libres para pensar. Lo cierto es que estamos condicionados por lo que hemos vivido y habitualmente lo tomamos como punto de partida para construir el resto del mapa que configuran nuestros pensamientos. Así, este condicionante ha penetrado tan hondo en nosotros que puede costarnos una gran cantidad de esfuerzo y tiempo para determinar cuánta y cómo ha sido su influencia. Esto significa que es difícil opinar o pensar de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Hacerlo probablemente supondría poner en cuestión otros aspectos que van más allá de la parcela que nos han influido el pensamiento durante años. Sería como arriesgarnos o arriesgarse a que ocurriera un pequeño o un gran terremoto. Sin embargo, pensar libremente sería salirse de cualquier opinión o forma de vida conocida, cuando en realidad estamos acostumbrados a coincidir o agruparnos en semejanza de opiniones, bien mostrando acuerdo hacia lo que piensan los nuestros o bien mostrando desacuerdo hacia lo que piensan los otros. Por eso la importancia de conocer, de aprender, porque se nos abre el camino a la duda. Y en la duda buscamos resolver hipótesis. Las sociedades oscuras, totalitarias, con un desarrollo por debajo de lo promedio en cuanto a la libertad educativa, la libertad cultural, la libertad entendida como aquella donde el ser humano decide qué hacer con su pensamiento, con lo que hace, con lo que decide, cómo vivir, siempre y cuando obviamente respete las distintas opiniones, las distintas formas. La verdadera libertad no es la imposición de lo que crea una mayoría o una minoría de cómo debe vivir el resto. La verdadera libertad es la acción de lo que piensas, de lo que crees, con valores, respeto, aceptación y por supuesto con el conocer, el pensar y decidir por sí mismo, sin necesidad de dogmatismo, sectas, gobiernos totalitarios o personas que se hacen llamar o hacen en distintas partes partidos políticos, medios de comunicación o una que otra figura de las estrellas en distintas áreas mediáticas, cómo debes o no debes vivir. Es tu interior, tu responsabilidad y tu accionar, qué decisión tomar, cómo vivirla, qué hacer. Pero para ello es imprescindible la educación, la verdadera educación, donde puedas leer lo que quieras, discernir y tomar de manera objetiva lo mejor de lo que nos enseñan, de lo que te enseñan, la capacidad de investigar, la capacidad de razonar, la capacidad de hacer crítica,
críticas constructivas, argumentadas, razonadas y que vayan en ese orden. La libertad no es una imposición. La libertad no es grito. La libertad no es ofensa o destrucción a otro ser humano con guerra, con armas, con violencia verbal, psicológica. No, la libertad es tu plena conciencia siendo tú mismo, con respeto. Pero como vengo diciendo, es la educación formal y no formal, es decir, la extracurricular, la que permite que el ser humano vaya planteándose dudas, vaya conociendo a través de la ciencia, a través de la cultura, de la literatura, del arte, las diferentes formas de vida que va a construir y que quiere para sí y para el desarrollo y ayuda y progreso de su sociedad. Una sociedad libre es una sociedad ilustrada, es una sociedad que acepta las diferencias. Una sociedad libre es aquella que no necesita de un hombre o de una mujer para que lo salve a todos, como ese político dador, esa estrella que decide cómo deben o no deben vivir, esa secta o ese dogma que decide cómo te debes comportar. Cuando hay libertad, cuando hay valores, cuando hay responsabilidad, cuando hay idiosincrasia, cuando hay verdadera educación y libertad de conciencia, hay libertad. Cuando hay libertad de pensamiento, hay acción. Y no importa lo que opinen, lo que digan, lo que hagan otros, pero tu coherencia, tu pensamiento se sobrepone y va más allá. Y las grandes mentes, los grandes creadores, los que han dado impacto positivo a las sociedades a lo largo de la historia, han sido mentes libres. Mentes que cuando miles de personas, diferentes religiones o dogmas, los acusaban, los coaccionaban, los alejaban, los encerraban o los desaparecían, trascendían porque sus investigaciones, lo que dejaron para la sociedad, es lo que hoy en día ha permitido un gran avance y desarrollo. Es decir, que no estaban equivocados. Por ello, la importancia de ser coherente, de conocer, de comprender y de pensar para así ser en verdad libres pensadores, libres de conciencia, libres de acción. Y hay una gran frase de Carlos Fuentes que dice: no existe la libertad sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. La búsqueda. Y en la búsqueda está el conocer, el aprender, el formarse para hacernos libres. Libres de distintas dudas, mitos, libres para respetar, libres para valorar, pero sobre todo libres para no ser engañados por ninguna posición, por ninguna corriente, ni por ninguna secta o dogma cerrado a las libertades y verdaderas libertades del ser humano. Y antes de continuar en este especial de inteligencia creativa, les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de donde escuchan el podcast, compartir, darle me gusta y visitar nuestra website. Y continuamos con este especial de aprender, conocer y pensar. El peso del contexto social y del qué dirán. Es muy frecuente que hayamos crecido en un ambiente en el que se le daba mucha importancia de alguna u otra forma al contexto social, siendo más preciso, más que al contexto o a la imagen que tenían el resto de personas de nosotros. Una imagen que las personas que nos querían nos aconsejaban que cuidásemos y que no viviésemos de espaldas a ella. Además, si junto a esto crecemos con poca seguridad personal, es posible que toda nuestra vida gire en torno a lo que los demás esperan de nosotros.
perdiendo así toda libertad personal de elegir, aunque no seamos conscientes de ello. La zona de confort. Por otro lado, crecemos inmersos en una cultura con sus ideales y formas particulares de vivir. Sin duda, esto es lo que en gran medida nos aporta cierta seguridad y bienestar, ya que lo hemos hecho así durante muchos años. Perdón, me enredé un poco. Durante muchos años. Y al final hemos creado una manera particular, de identificación de nuestra impronta, de nuestra forma de ser. En muchos casos, no nos atrevemos a romper lo que se conoce como la zona de confort, en la que hemos creído, ya que nos aporta protección y comodidad. Nos quedamos quietos a pesar de que a veces no nos sintamos dueños de nuestra vida, sino parte de una tradición o forma de vivir que siempre fue así. Ser creativo, atrevernos a inventar nuestra propia forma de vivir, respetando las libertades y el contexto de las culturas, de las distintas sociedades. Ser libre de pensamiento significa ser diferente a la mayor parte de las personas que te rodean. Sentirte un bicho raro y asumir que no vamos a coincidir de manera absoluta con nadie, significa entender que ese precio, que en determinadas ocasiones nos puede parecer muy grande, es el que tenemos que pagar por configurar nuestra propia identidad. Para ello, tenemos que salir de nuestra zona de confort, de romper y cuestionar las tradiciones de toda la vida. Ser creativo para atreverse a pensar diferente, ser diferente y no a favor o en contra de las posturas más conocidas. En esta determinación donde reside tu libertad. Y recordemos que la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de nosotros mismos. Les habló César Ferrer y hasta el próximo episodio de Inteligencia Creativa, el podcast.